Bienvenidos todos a esta nueva clase, La Cruz en Profundidad. Estamos muy contentos de tenerlos a todos ustedes. Y Padre, en este día te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Te pedimos que tú seas en medio de nosotros, que tu Espíritu Santo, Señor, venga y sea un día de revelaciones profundas. Que tu Espíritu pueda llegar a lo profundo de los corazones, rompiendo las coyunturas, los tuétanos, todas las diferencias que podamos tener, y que tu Espíritu pueda darnos, Señor, esa profundidad a la cual tú quieres llegar a través de estas clases. Te pedimos que el poder de tu sangre poderosa sea sobre todos nosotros, que sea tu Espíritu hablando, Señor. Y yo levanto a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas delante de ti, para que hoy sean muy benditos, para que hoy sean llenos de tu presencia, de tu manifestación, de tu revelación. Que espíritu de revelación y de conocimiento de ti vengan sobre cada uno de ellos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, recibe toda la honra, toda la alabanza. Y Jesús, gracias por haber muerto en la cruz por nosotros y darnos la oportunidad de tener tal comunión contigo. Vamos a dejar que su espíritu nos llene. Deje que a través de la música su espíritu empiece a adorarlo a él. Gracias, Jesús. Gracias por tu presencia. Y así, en esta atmósfera en que Él se está haciendo presente, vamos a empezar nuestra clase. Vamos a empezar con mi hija Ana. Bienvenida, Anita. Muchas gracias, mamita. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que nos regalas para adentrarnos en tus profundidades maravillosas, para conocerte más, para darnos cuenta de todo lo que ya fue hecho para nuestra libertad. Cuando nosotros fuimos creados, cuando nosotros salimos del corazón del Padre, hasta que nosotros vinimos a esta dimensión, lo único que éramos espíritu. Después nos fue dado el cuerpo para poder habitar en lo natural, pero fuimos diseñados para movernos en dos dimensiones. Somos seres completamente espirituales. Cuando el hombre estaba en el Edén, se movía en el ámbito espiritual todo el tiempo. Tenía diálogos con los animales. Si no hubiera tenido diálogos con los animales, entonces la conversación entre Eva y la serpiente hubiera sido como dice mi mamá, me habló la serpiente. No era así, no era una conversación. En el espíritu todos hablamos el mismo idioma. En el ámbito espiritual, lo invisible se vuelve visible. Y las cosas que están a simple vista, que a lo mejor alrededor nuestro parecen sólidas, que parece que no tienen movimiento, de pronto en el mundo espiritual empiezan a tomar una dimensión diferente, empiezan a tener una profundidad diferente, y podemos ver nuestro alrededor de una forma completamente multidimensional. Y les platico esto porque es súper importante entender este ámbito. Nuestro cuerpo físico está diseñado para alimentarse y para hidratarse. Esto es un concepto que todos tenemos como súper claro. Si nosotros no tenemos alimento y si nosotros no tenemos agua, pues nuestro cuerpo no sobreviviría. Y si nosotros a simple vista
pudiéramos ver el ámbito espiritual cuando nosotros nos alimentamos, muy probablemente cambiaríamos completamente nuestras decisiones sobre qué es lo que permitimos que entre en nuestro cuerpo y qué no. Qué viene cargado de vida, de energía, y qué viene cargado de toxinas y qué viene cargado de muerte. Y cuando nosotros comemos y cuando nosotros bebemos, este alimento que entra por nuestra boca se hace uno en nosotros. O nos nutre o nos envenena. Todo lo que entre o te va a nutrir o te va a envenenar. Tiene una repercusión. Y exactamente lo mismo pasa con nuestro espíritu. Si nosotros no alimentamos nuestro espíritu, si nosotros no nos hidratamos espiritualmente, nuestro espíritu también se apaga y también se muere. Nosotros necesitamos alimentar nuestro espíritu con palabra de vida, necesitamos sumergirnos en esa fuente de agua viva que es Jesús. Y entonces nosotros vamos a empezar a tener un espíritu que está siendo bien alimentado. Jesús mismo, cuando nos enseñó a orar, nos dijo: Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Pero ese pan era su cuerpo mismo. Eso era lo que Él no quería que nos faltara ningún día. El pan de su cuerpo. Y este tesoro maravilloso fue algo que entendió súper bien la iglesia del primer siglo y que además nosotros tenemos disponible, está a nuestro alcance, está a nuestra mano. El comer de la carne y de la sangre de Jesús, el comer el pan y el vino son alimento eterno. Como menciona mi mamá en su libro de Comer de mi carne, beber de mi sangre, los elementos siempre van a ser pan y siempre van a ser vino. Pero en el espíritu, nosotros nos estamos haciendo uno con el cuerpo y con la sangre de Jesús. Y es en esa unicidad, es en esa unión, es en ese hacernos uno que nosotros somos transformados espiritualmente. Todo este cambio sucede desde adentro, desde nuestro espíritu. Y no es algo que suceda como un ritual, no es algo que hagamos como parte de un sistema. Es un alimento vivo para nuestro espíritu. Es Jesús en ellos, haciéndose vivo en ellos cada día. Esto era algo que la iglesia primitiva entendía tan bien, era tan indispensable, que era parte de su día a día. Su espíritu necesitaba alimentarse de Jesús mismo todos los días. Esta era su prioridad, era el ser transformados por Él. En Juan 6, 53 y 54, dice Jesús, aquí está en la sinagoga de Capernaum, para darles un poco de preámbulo de en qué momento estamos. Entonces Jesús les está diciendo: si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis de su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna. Y el versículo 58 dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y aquí Jesús, pues no nos está hablando en parábolas, no nos está hablando en un idioma que no podamos entender o que sea una perla tan escondida que hoy en día no podamos verla. Aquí Jesús nos está hablando de Él mismo, de ese pan que bajó del cielo, de ese verbo viviente hecho carne, que se hace uno en nosotros y que nos va a llenar con su vida preciosa. Y esta transformación diaria empieza a llenarnos, empieza a llenar a la iglesia de un temor de Dios, de un amor a Dios, del que no quiere salir.
Es algo que se convierte en parte de ti y que no quieres dejar. O sea, si yo te digo hoy, empieza un ayuno y deja de comer, lo primero que me vas a decir va a ser, pero mi comida la necesito. Necesitamos que nuestro espíritu no esté ayunando. Necesitamos darle de comer espiritualmente todos los días. Si físicamente ayunamos, es maravilloso. Espiritualmente no debemos ayunar. Esta nutrición de nuestro espíritu es la que nos va a llevar a nuestra tierra prometida sin que tengamos que estar dando vueltas en un desierto durante 40 años. Y quiero que me acompañen, vamos a las Escrituras y vamos a leer Lucas 22, del 39 al 46. Y más adelante, cuando ustedes revisen la clase o si más adelante la quieren volver a ver o quieren meditar en ello, también pueden ver las otras versiones de este mismo tiempo que están en Mateo 26, del 36 al 46, y están en Marcos 14, del 32 al 42. Y estos pasajes nos van a hablar de Jesús en el Getsemaní. Y dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Cuando estaba yo meditando para esta clase, estaba entrando en las profundidades del espíritu para ver qué era lo que el Señor quería hacer o qué era lo que quería mostrarnos o a dónde quería llevarnos el día de hoy. Y me llevó en un viaje en el tiempo, en una visión maravillosa, nuevamente al Getsemaní. Y cuando llegamos ahí me dijo, abre los ojos. Y pude ver a Jesús en el huerto, al pie de un olivo, a los apóstoles durmiendo. Dijo, no estás viendo. Abre los ojos. En esta visión, mis ojos se abrían y yo nunca había visto el mundo espiritual antes de que Jesús ganara la batalla. Hoy en día, cuando entro en el espíritu, cuando mis ojos se abren, cuando puedo ver toda esta dimensión maravillosa a mi alrededor, pues es una dimensión completamente celestial, sobre todo después de todo el proceso que hicimos de iniquidad, de poder nacer de nuevo del agua y del espíritu. O sea, todo lo que mis ojos pueden ver es el reino, o sea, son los cielos y la tierra unidos, es Cristo en toda su magnificencia. Incluso cuando he podido ver áreas donde hay tinieblas, puedo ver todas las multidimensiones, como si fueran espejos uno contra otro, pero al final lo que yo estoy viendo es un reino de victoria. Es un reino en el cual Jesús ya venció y todas las tinieblas están aplastadas. Pero la visión en la que yo estaba en este momento me estaba mostrando un mundo espiritual que era completamente desconocido para mí. Este era un ámbito que yo no conocía, era un ámbito completamente diferente, porque los cielos y la tierra estaban separados. O sea, había tinieblas cubriendo la tierra y únicamente el lugar en donde estaba Jesús, yo podía ver la luz del Padre en Cristo.
Y cuando Jesús estaba en el Getsemaní, todas estas tinieblas que no habían sido vencidas, la oscuridad, las potestades, los principados, nubes de tormenta, de oscuridad, todo lo rodeaba, todo atormentaba, todo se burlaba. Cuando Jesús entra en el huerto y ve toda esta oscuridad y ve que era la hora y el tiempo y que estos dos habían llegado, Jesús le habla a Pedro, le habla a Jacobo y le habla a Juan y les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y estas palabras empezaron a retumbar y me metí a investigar y me metí a ver en la interlineal porque yo quería saber exactamente cuáles eran las palabras que había dicho Jesús. Y la palabra que usó para alma fue psique, no fue nefesh. Y psique se refiere a la mente. Mi amado Jesús estaba triste hasta la muerte en su mente. Cuando yo empiezo a darme cuenta de todo esto que está pasando, hay una parte de mí que obviamente quiere correr y abrazarme y decirle: Señor, yo me quedo aquí orando contigo. El Espíritu Santo me decía: no estamos aquí para esto. No te muevas. Abre los ojos. Necesito que te enfoques porque aquí hay libertad. Y hay mucha gente que va a ser liberada el día de hoy, entonces pon atención, porque hay una batalla que está a punto de comenzar. Y necesitas tener los ojos bien abiertos para que puedas comunicar lo que estás viendo. Y esta batalla que empezó a mostrarse es esa batalla que tantas veces libramos nosotros entre nuestra mente y nuestro espíritu. Nuestra mente humana, nuestra mente condicionada, nuestra mente limitada por todas nuestras carencias, por todas nuestras estructuras, tratando de controlar todo lo que está a nuestro alrededor, que están peleando con nuestro espíritu, porque nuestro espíritu conoce la verdad. Y pude ver la dimensión de las tinieblas rodear a los discípulos y en su profunda tristeza no podían mantener los ojos abiertos. Pero Jesús, que estaba viendo a ojos descubiertos todo lo que estaba pasando en el ámbito espiritual, todas estas tinieblas, todas estas potestades, les decía: por favor, velen conmigo. Pero no les dijo: velen conmigo y oren por mí. No, les dijo: velen conmigo para que ustedes no caigan en la tentación. Lo que se está moviendo es muy poderoso. Esta batalla es tan familiar para tantos, esta batalla es tan familiar para cada uno de nosotros, que es una batalla en la que el temor, es una batalla en la que la angustia, en la que el dolor, el miedo empiezan a apoderarse de nuestra mente, de nuestra psique. Y era necesario que Jesús pasara por esa batalla para ganarla y darnos esa victoria. Y continué observando. Y frente a Jesús, en el ámbito espiritual, empezó a formarse esta copa que era el sacrificio. Era como una de esas copas que se ven, como por ejemplo en las películas, cuando se cierra un trato, cuando empieza un momento en el cual hay que levantarse. Y esta copa se levantaba y empecé a ver cómo se llenaba de inmundicia, y empecé a ver cómo se llenaba de miedo, y empecé a ver cómo se llenaba de mentiras, y empecé a ver cómo se llenaba de robo, de sangre de hermanos derramada, y vi el egoísmo, y vi la ira, y vi la mentira, y vi todos los pecados, como un huracán, como un torbellino de tinieblas que se lanzaban sobre esta copa, mientras se reían y se burlaban. Y
Y Jesús miró al cielo y le dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Me pregunto, ¿por qué si Jesús sabía que a esto había venido, por qué en este momento le pedía al Padre que pasara de él esa copa? En ese momento pasó algo que yo no esperaba que sucediera en esta visión. En esta visión, Jesús me vio a los ojos. Y me dijo, Ana, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y yo caí postrada. Tantas veces me había visto en esa posición, sabiendo en mi espíritu que en cualquier momento de tribulación, al final iba a estar la victoria, pero mi mente se metía con dudas, se metía con temor, y en este momento ahí estaba mi Jesús. En ese momento ahí estaba mi Jesús, diciéndome, yo ya pasé por esto. Ahí está esta victoria. Ahí es donde yo los llevo, porque yo era necesario que pasara por esto, y mi carne tenía que ser doblada, y mi psique tenía que ser doblada, y todo lo humano que había en mí tenía que ser doblado. Es aquí donde Jesús llevó tu carne para darte la victoria, para vencer cada uno de los pensamientos de miedo, de angustia, de temor, de toda enfermedad mental. En este padecer, su agonía era tan grande, era tan profunda. Has estado en una agonía tan grande y tan profunda, y es tan grande tu miedo que empiezas a sudar. Imagínate cómo era su sudor. Después de salir sudor de cada uno de los poros de su cuerpo, se convirtieron en sangre. Sangre que empezó a caer a la tierra, y en cada lugar donde esas gotas de sangre empezaron a caer a la tierra, empezaba a salir luz del suelo. Jesús estaba postrado, clamando al Padre, y las gotas de sangre terminaron por ser un charco a su alrededor. Y de ese charco emanaba una luz que iluminaba todo el ámbito de las tinieblas que estaban en el huerto. Esa sangre que estaba redimiendo la tierra. Y con esa sangre toda la creación que estaba sujeta a esclavitud. Jesús gemía dentro de sí mismo, esperando esa redención del cuerpo. La tierra empezaba a absorber la sangre que Jesús estaba derramando en forma de gotas de sudor. Y las raíces de los olivos la empezaron a absorber, y comencé a ver luz salir de ellos, y de ellos empezó a emanar amor, empezó a emanar hermandad, y estaban ahí hermanados con Jesús en este momento. ¿Cuántas veces en espíritu sabemos que estamos dispuestos, y nuestra mente, nuestra carne, nuestro miedo se mete con nuestras limitaciones y empieza a bombardear? Que yo también llevé esta victoria. Y volteé la cara, y la copa se seguía llenando de todas estas tinieblas, de todos estos pecados, y vi a un ángel bajar del cielo a abrazar a Jesús. En ese momento que la copa se llenaba, el Padre no puede hacerse uno donde está el pecado. Y si Jesús iba a beber de todo ese pecado, y tenía que beber esa copa para llevar nuestros pecados, el Padre no podía hacerse uno con él en ese momento. Ese era el miedo que estaba viviendo la psique de Jesús. Ese era el miedo a la separación momentánea de su Padre, que nunca había sucedido, jamás en la historia, en la eternidad.
y sabe que aún en tus momentos de más dolor, que en tus momentos de agonía, que en tus momentos de miedo, que en tus momentos de angustia, aunque estés lleno de pecado en ese momento que tú has decidido venir a los pies de Jesús, en ese momento que te sientes solo, en ese momento que te sientes sucio y separado del Padre, va a haber ángeles que van a estar rodeándote y te van a estar dando la fortaleza que necesitas para recordarte, como dice en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno el peso de su. Oh, yo quiero invitar a mi mamá a que continuemos en esta profundidad del Getsemaní. Amén. Cuán profundos son tus misterios, Señor. Cuán profundo es el misterio de la cruz. Cuán profunda la obra que tú hiciste por nosotros, Señor. Quiero que vayamos a Isaías, capítulo 53. Y este es el pasaje que nos habla de todo lo que iba a sufrir Jesús. Dice el versículo 7, angustiado él y afligido no abrió la boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Y ahora, aquí depende qué traducción tengas, pero la traducción correcta es, y habiendo hecho intercesión por los transgresores. Y aquí entra la parte que es tan poderosa de este sumo sacerdote que es Jesucristo, en donde él se va a sacrificar a sí mismo. Sacerdote significa el que sacrifica. Él va a llevar su propio cuerpo, su propia psique, como nos decía Anita, hasta la muerte. Y esto tiene que ver con lo que significa ser un intercesor. Un sacerdote es un intercesor. Interceder no significa orar como quien levanta una petición delante del Padre. Interceder significa tomar el lugar de una persona, tomar el lugar de una aflicción, tomar el lugar y llevar las cargas de aquellos por los que estás intercediendo. Dice el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha. Y aquí es donde viene la obra intercesora de Cristo en la cruz, donde él, obviamente Jesús, el Padre no va a encontrar a nadie que se ponga
en este lugar, porque este lugar no eran los pies de una cruz. Este lugar es el lugar donde sale la ira de Dios. Dice, busqué quien se pusiera en la brecha para que yo no destruyese la tierra. Entonces, esa brecha es el lugar de donde sale la destrucción, de donde sale la ira de Dios por la maldad. Y entonces dice, busqué y no lo hallé porque no hay un ser humano que se pueda poner en ese lugar. El único que se pudo poner en el lugar de la ira fue Cristo Jesús. Entonces Jesús no se paró delante del Padre con una charolita diciendo, aquí están los pecados del mundo. Jesús se puso en esa brecha, él se puso a ser un vallado, llevando nuestros pecados para que la ira de Dios viniese sobre de él. Entonces, volviendo a ese momento en que Ana nos llevaba en esa forma pues tan poderosa y tan profunda, en ese momento del Getsemaní, en que Jesús va a beber la copa de nuestros pecados, pues tenemos que entender algo, que la gran batalla no se llevó a cabo en la cruz del Calvario. La cruz representa la parte física de la expiación. Pero para que lo físico tenga poder y tenga un asiento entre el cielo y la tierra, tiene que ser peleado primero espiritualmente. Luego, primero es lo espiritual y luego es lo material. Jesús fue el cordero inmolado antes de la fundación del mundo, antes de que siquiera Dios pensara en hacer la tierra. Ya Jesús había visto todo el resultado y él mismo se había ofrecido en redención por todos nosotros. Entonces, lo que estaba sucediendo en este momento del Getsemaní fue la batalla más tremenda. Si bien no solamente llevó Jesús los pecados de todos nosotros, y como decían en esa visión tan poderosa, que ella vio cómo se empezó a llenar la copa de todos esos pecados. No solamente fue la copa, todas las tinieblas, todo demonio en los infiernos, en el segundo cielo, Satanás con toda su fuerza se lanzaron para debilitar la mente y el corazón de Jesús, porque en el mundo espiritual y en los que son de Dios, obviamente como es Jesús, alma y espíritu están unidos, psique y espíritu estaban unidos en uno solo. Entonces, esta batalla era una batalla espiritual a todo lo que daba. Todas las voces del infierno le estaban diciendo, no puedes. Todas las voces del infierno le estaban diciendo, tú no lo vas a lograr. Todas las voces del infierno le estaban diciendo, eres débil, no eres nadie, no vas a poder. ¿Cuántas veces nosotros no oímos esas voces? Y aquí es donde el poder de la cruz nos va a llevar del otro lado, donde está la victoria, donde está lo que Jesús verdaderamente pagó por nosotros. Entonces, en esa copa, como decía Ana, que Jesús decía, estaba triste hasta la muerte. Y yo quiero llevarlos a mi parte, a mi revelación, lo que a mí Dios me mostró de esas palabras tan profundas en que Jesús estaba angustiado. Y estaba angustiado y triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste. Quedaos aquí y velad conmigo. Esa tristeza, quiero que te imagines lo siguiente. Jesús estuvo muy solo cuando estaba aquí en la tierra. Nadie lo entendía. Ni aun los discípulos que comían y dormían con él, entendían la gran mayoría de las cosas que él estaba diciendo o haciendo. Les tuvo que abrir el entendimiento después de la resurrección para que entendiesen las palabras que él había dicho, porque no tenían entendimiento. El cielo y la tierra, como decía Ana, estaban separados antes de la cruz. Y en esa separación, las tinieblas gobiernan la mente, las tinieblas gobiernan, hay oscuridad, hay densidad de mentalidad, no podemos ver con claridad. Así eran las mentes de todos los discípulos. Entonces Jesús, que estaba unido al Padre, estaba absolutamente solo porque no tenía con quién compartir esas dichas, eso maravilloso que era la comunión con el Padre, porque no lo iban a entender.
Quizás alguna vez te has encontrado en una situación así, que por mucho tiempo estás rodeado de gente que no conoce a Jesús y están hablando del mundo y están hablando del otro. Y hay muchos países que, pues así está la gente. Y tú dices, ay, no tengo con quién compartir las cosas de Dios, me gustaría compartirles esta visión, esto maravilloso que estoy sintiendo. Pero pues no hay nadie que te vaya a entender, te van a ver como locos, empiezas a hablar de las cosas del espíritu, te empiezas a sentir en una soledad. Y esa soledad la vivió Jesús toda su vida. Él llevó nuestras soledades. Y sé que le estoy hablando a gente que a veces se siente sola o han sido abandonados, dejados, rechazados, divorciados. Y a lo mejor te llegas a sentir muy solo. Jesús vivió solo para llevar tu soledad. Dice que en todo se fue hermanando con nosotros, en todo sufrió nuestros padecimientos para ser contado como nuestro hermano, para ser llamado hermano de todos nosotros. Y en esta soledad que tenía Jesús, el único solaz que él tenía, el único momento que él tenía era en las noches cuando él se apartaba al monte o se apartaba de los demás y tenía la comunión más bellísima con su Padre. Ellos reían juntos porque el Espíritu de Dios, pues es el Espíritu de gozo, es el reino de Dios. Jesús y el Padre son el reino. Se gozaban juntos, se amaban. Era el momento en que Jesús podía decirle, ay, Señor, pues todo lo que estoy pasando y todo, años y años y años de no tener con quién compartir. Solamente Él y el Padre, una comunión perfecta, una comunión en que Él sabía que cada acto que Él hacía de obediencia al Padre, pues hacía toda una fiesta en los cielos y el Padre le amaba de tal manera que en el día del bautizo abrió todos los cielos y proclamó lo que estaba sintiendo dentro de él mismo. Dijo, este es mi hijo bien amado, este es mi hijo precioso, amado, en el cual tengo toda mi complacencia, una unidad maravillosa entre el Padre y el Hijo. Y Jesús conocía las fibras más sensibles en el corazón del Padre. Sabía cómo Él estuvo presente cuando en la más espantosa traición, Adán y su mujer decidieron seguir la voz del diablo, teniendo la comunión íntima con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Decidieron en la traición más espantosa decidir que la voz del diablo era más poderosa, más genuina y más verdadera que la voz de Dios. Y en esa traición espantosa, donde el padre pierde a toda su familia de tajo les arrancada toda su familia, de tajo se separan cielos y tierra. Este dolor lo vivió Jesús. Jesús conocía las fibras más sensibles del corazón del Padre, donde el pecado es como un puñal de fuego, que cada vez que alguien peca, hiere el corazón del Padre y hiere el corazón del Padre, porque se separa, y esa separación duele profundamente en el corazón del Padre. Y Jesús había vivido una y otra vez, quizás muchas veces consoló al Padre por causa del pecado de los hombres, y quizás en esas consolaciones con que consolaba al Padre por causa del pecado, fue que él le dijo, Señor, envíame a mí, yo iré por ellos, yo sí me voy a poner en la brecha por todos ellos, yo me puedo inmolar, ni siquiera antes que los hayas creado, yo me puedo inmolar por ellos. Entonces Jesús conocía esas partes sensibles, conocía cómo se contristaba el Espíritu Santo cuando es ignorado, cuando el pecado viene, cómo se contrista el Espíritu de Dios, cómo se duele el Espíritu de Dios, cómo se van haciendo heridas. Y los que conocen el testimonio cuando yo estuve en Patmos, y cómo el Señor me llevó a la profundidad de su corazón y pude ver las heridas más espantosas en el corazón del Padre. Y cómo de esas heridas, en vez de salir rencor, en vez de salir ira, salía un profundo amor.
un amor redentivo, un amor que rescata. Por eso esa gente que nada más está predicando destrucción y nada más está predicando que venga la ira de Dios y que destruya, es porque nunca conocieron a Dios. Porque el corazón de Dios es infinitamente redentivo. Lo que sale de cada herida del corazón de Dios es infinitamente redentivo. Sale el poder de Cristo para alcanzar, para redimir, para no dejar que esa alma se vaya al infierno. Ese es el amor de Dios, ese es el amor que lo constreñía a él. En ese momento en el Getsemaní, cuando él tiene que beber de esta copa, pues no solamente es beber toda esta inmundicia, es cómo se iba a presentar él, el Hijo bien amado, el Hijo en quien el Padre tenía toda su complacencia, que cada vez que lo sentía cerca, todo el cielo se iluminaba de ver el rostro de Jesús. Y aunque eran uno, pues había esa comunicación y ese gozo. Ahí está mi hijo, ahí está mi hijo. Pero en esta ocasión, Jesús se iba a comer el pecado. Iba a beber esa copa del pecado. Y eso iba a manchar. Iba a vestirse de la inmundicia del pecado. Quizás hasta el mismo rictus de oscuridad. No sé si has visto gente que literalmente son oscuras. Y los ves y tienen rictus en la cara y una mirada oscura. Muy posiblemente así se transformó la mirada de Jesús cuando toda la oscuridad del hombre vino sobre él. Y tomando esta oscuridad, vestido de esta inmundicia hedionda, asquerosa, violentamente traicionera, Jesús empuñaría el puñal que una y otra vez había herido el corazón del Padre. Pero esta vez no iban a ser los infieles, esta vez no iban a ser los hijos pecadores, esta vez iba a ser el Hijo amado. El Hijo amado tenía que traspasar el corazón del Padre de la misma manera que la lanza traspasó el corazón de Jesús en la cruz. El Padre tenía que ser traspasado porque el que me ha visto a mí, decía Jesús, ha visto al Padre, y todo lo que vivió Jesús lo vivió el Padre. No solamente Jesús fue a la cruz, sino lo que estaba viviendo el Padre al ver su Hijo amado vestido de toda esa inmundicia, queriéndolo arrancar de ese momento, pero sabiendo que no lo podía hacer porque el pecado nos separaba. Como decía Ana, esta es la única vez en la historia que esto había sucedido. El dolor no solamente de Jesús, sino del Padre al vivir estos momentos era devastador. Y esto es lo que lo angustiaba hasta la muerte. Por amor. Jesús era el amor hecho carne. Por amor se crucificaría por todos nosotros. Por amor se pondría en lugar del pecador más inmundo. Pero traspasar él mismo el corazón del Padre, habiéndose convertido él mismo en pecado. Esto era el dolor más grande que sufrió Jesús. Quizás a veces pensamos en lo que sintió Jesús con el beso de Judas, que le dijo, con un beso me traicionas, amigo. Ese beso traicionero se iba a convertir en un puñal entre él y el Padre. La gran batalla que se llevaba a cabo en el Getsemaní, en la psique, crucificando todo el pensamiento humano, todos los temores humanos, toda la soledad humana, toda la angustia, toda la desesperación humana. Escribía el libro de la victoria de Jesús en la tierra. Iba escribiendo, iba en cada renglón del acta que nos era contraria, él iba poniendo victoria, 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 victoria. Y en la cruz escribiría sobre su propio cuerpo
los pecados de todos nosotros, renglón tras renglón, en la espalda de Jesús, lacerada por todos los latigazos, se escribiría el acta que nos era contraria. Y cuando se hace carne lo que fue vencido en la cruz, escúchame bien, cuando se hace carne lo que fue vencido en el Espíritu, en el Getsemaní, en ese momento viene la absoluta victoria. Entonces, esto abre una puerta del entendimiento, porque dice, ellos le han vencido con la sangre del Cordero, con la palabra de su testimonio y llevando sus vidas hasta la muerte. Esta palabra vidas también es la palabra psique. Y llevando su psique hasta la muerte. Cuando conquisto en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu, una victoria, amén, y esta victoria la hago carne de mi carne, no un concepto, Jesús venció, Jesús nos hace más que vencedores, qué lindo concepto, y vivimos en una falacia griega. Pero cuando lo hago carne de mi carne, cuando lo hago hueso de mis huesos, la victoria conquistada dentro de mí, cuando se hace carne, entonces todo principado y potestad se deshace bajo mis pies. Es lo que sucede en la cruz del Calvario. Santo, santo, santo. O kirabakandara. O robashitia rabakandere bebebesinte. Oh, Él sufrió nuestros dolores, fue contado como pecador. Todo lo llevó Él. Y creo que podemos seguir este tema porque es infinito. Yo quisiera, Ana, que oraras por la mente, por que llevemos a la victoria gloriosa toda nuestra psique. Y esto obviamente no es una oración de un día. Esto es algo que tenemos que llevar, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, nuestra batalla no es contra carne y sangre. Entonces, nuestra batalla tiene armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, Anita, te voy a pedir que empecemos esta oración y luego vamos a participar de la Santa Cena todos juntos. Gracias. Padre, yo en este momento yo clamo a ti, Señor. Clamo a tu precioso Espíritu Santo, Señor. Que a los confines de la tierra, que llegue esta palabra a todos aquellos que están padeciendo cualquier situación mental, Padre. Todos aquellos que están sufriendo alguna enfermedad, todos aquellos que están siendo esclavos de su psique, que puedan ver el rostro de Jesús en ese momento en el Getsemaní, Señor. En ese momento en que esta guerra estaba siendo librada. En este momento, Señor, que sus ojos sean abiertos y puedan ver la cara de Jesús cara a cara, Señor. Que se pierdan en esa victoria de su mirada, Señor. Que la sangre derramada por cada poro de tu precioso Hijo, Señor, renueve desde el interior cada una de las neuronas de mis hermanos, Señor. De mis amados, cualquiera que esté en tribulación, cualquiera de ustedes que esté pasando por un momento de tormenta, porque todo esto que se vivió en el Getsemaní, todas estas tinieblas, todas estas tormentas también fueron vencidas. Todas estas tormentas donde tu mente constantemente te está pasando por ansiedad, te está pasando por mentiras, te está pasando por vaciedad, te está pasando por cosas que ni siquiera tienen sustancia, se han destrozado
abrazadas por la verdad de tu Hijo que ganó esta batalla en el Getsemaní para darnos esta victoria de una vez y para siempre y para toda la eternidad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he entregado. Que la noche en que Jesús fue entregado, tomó pan y dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Él fue partido en su cuerpo, en su alma. Y vamos a comer de su pan, de su cuerpo. Él es el pan de vida. Él es el alimento de nuestro espíritu, que se partió para que nosotros pudiésemos vivir una vida en integridad completa, en salud mental, en victoria absoluta. Y de ti comemos, Señor, la verdad. De ti comemos, Señor, el verbo de vida. De ti comemos ese padecimiento que vence en nosotros, Señor. Toda enfermedad que vence en nosotros, todo aquello que nuestras fuerzas humanas no podemos vencer, tú lo vences, Señor. Tú abres el camino por medio de tu cuerpo precioso, Señor, para que los cielos sean abiertos en nuestra vida. Así que todos juntos participemos en esta hora del cuerpo de Jesús. Santificamos, Señor, estos elementos, Señor, que al comerlos, Señor, tu Espíritu poderoso, Señor, venga sobre cada uno de nosotros, Señor, dándonos estas victorias que conquistaste por precio de cruz, Señor. Amén. Y hoy tomamos, Señor, de esta copa, la copa del nuevo pacto. Así como tú bebiste, Señor, la copa de la ira de Dios, la copa de todas las abominaciones de la tierra, Señor. Nosotros bebemos en esta sangre, Señor, con la que conquistaste cada pecado, con la que conquistaste cada demonio, con la que conquistaste cada circunstancia. Esta sangre, Señor, cargada de resurrección, cargada de victoria, Señor, hoy la tomamos como vencedores, en profundo agradecimiento y rindiendo nuestras vidas y nuestra psique hasta la muerte, Señor, para que seas tú el victorioso en nosotros, Señor, para que seas tú el que formes en nosotros tú propiamente, Dios, y bebemos de ti la victoria, esa victoria que hoy aquilatamos en una forma mucho más profunda, Señor, bebemos de ti en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te damos gracias por las cosas que tú estás revelando, que tú estás enseñando. Te pedimos que vayamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, y te damos gracias por todos aquellos que honran este ministerio, que honrándote a ti primeramente, con sus ofrendas, con su amor hacia nosotros. Les damos gracias por ellos en el nombre de Jesús. Si usted no lo ha hecho, pues lo animamos a que abra su corazón y pueda bendecirnos, así como nosotros le amamos y le bendecimos con todo nuestro amor. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana. Gracias, David.